Éntrale, papá, hasta abajo, aunque todo se vea así revuelto, pero sabes que sabe a gloria. Camaradas míos, sean bienvenidos a un video más de La Garnacha que apapacha, cómo no, de vuelta a las calles del centro. Si no mal recuerdo, ya teníamos un par de videos sin venir para acá, y es que estábamos guardándonos este puestecito que está detrás de mí, que se llama Tacos Árabes El Güero, y van a entender por qué estoy haciendo comillas, pero de que comemos rico, comemos rico. Estamos en una calle bastante ajetrada, aquí en la calle de Delicias, casi esquina con el eje central. Mucha gente, mucho movimiento y también mucho movimiento de carne en los tacos. Vamos a pedir los clásicos, el de alambre y el hawaiano, pero también podemos encontrar taquitos de calle clásicos de bistec, de suadero, de costilla, de longaniza. Así que vámonos tranquilitos porque están grandes. Como les había dicho, amigos, la verdad es que este taco no tiene nada de árabe. Vamos a hablar un poquito así, desmenuzándolo con la mordida y la mordida, pero lo que sí tiene, y les aseguro, es mucho sabor, muchos jugos, muchos ingredientes. Este que pedimos es el clásico, me están contando acá, el que más se pide a la gente, que es el de alambre, y también veo que tiene un poco de chorizo con su respectivo queso y lo armamos al gusto. Un poco de salsa y también aprovechamos un poco de pico de gallo. Este es el tamaño normal. Si yo le calculo como unos 150, casi 200 gramos de puro taco. Se van a sorprender cuando les digamos los precios, ¿eh? Importante decirles que este taco es con tortilla de harina. Creo que combina un poco mejor por todo lo que tiene, por el queso especialmente, pero lo mejor es que tiene dos tortillas. Ay, amigos, este tipo de tacos tan llenadores, tan prominentes, a pantalla, la verdad es que también hay que tener el respeto, porque uno pensaría, ok, me puedo echar dos, me puedo echar tres, pero la verdad es que cuando te lo sirven así de atascados y luego tienes la oportunidad de servirte todo lo que quieras en la barra, hay que considerar que de por sí ya tiene mucho, y si ustedes le agregan va a tener muchísimo más peso y te vas a quedar más lleno. Yo lo que sí recomiendo es que a lo mejor no cometan el error de lo que yo hice, de ponerle mucho pico de gallo y pedirse dos taquitos más para gozar el taco, la esencia del puesto como tal, y no tanto de lo demás. Se me había olvidado decirles que le había puesto un poco de salsa negra, salsa Maggi, y eso también realza muchísimo. Tiene un poquito de sal, más de la que me gustaría a mí, pero se siente totalmente para los amantes de esa salsa. Yo creo que combina perfecto con toda la carne, y no les voy a mentir, se siente pesado, tanto por el queso como por todos los jugos que les había dicho, y aparte la longaniza clásica, la grasa que escurre y baña todo lo demás. Si no mal alcanzo a percibir, el alambre está conformado muy clásico del pimiento amarillo, tal vez un poco de pimiento rojo, cebolla, bistec. Es clásico como les había dicho, pero aquí lo que da muchísimo más sabor es la longaniza, que también se le agregan hasta el final, revuelve todo, y así es como logramos nuestro taquito árabe, que ahora sí podemos empezar a tocar ese tema. Esto de árabe, como les había dicho, no tiene absolutamente nada. Esto tiene puerco, esto tiene tortilla de harina, pero creo que por el estilo, por cómo se asemeja y a lo mejor cómo luce ya cuando te lo dan en el plato, a lo mejor acá el güero, el buen Woody, dijo, ok, vamos a ponerle así para que la gente también se interese, se acerque, y ya cuando los pruebe va a decir, ok, vamos a los tacos árabes, estos que no son árabes, pero que están igual de buenos. Recomendación muy importante: cuando vengan esos taquitos, se pidan el árabe, cómanselo rápido. No porque tengan mucha hambre, no porque sean gordos como yo, sino porque el taco, por el mismo tamaño y todo lo que tiene, se empieza a deshacer y les va a costar trabajo. Así que de una vez, y si no, también éntrenle con todo gusto, aunque se ensucien. ¡Guácala, qué rico! Que se te caiga todo el relleno, pero como todavía tienes tortilla, éntrale, papá, hasta abajo, aunque todo se vea así revuelto, pero sabes que sabe a gloria. Al final sí enchila, amigos. La verdad es que la salsa verde al principio no me picó absolutamente nada, por eso le puse un poquito más, pero con cuidado. Tenemos el último bocado, créanmelo o no, la verdad es que me lo comí súper rápido. Puedo percibir por qué, y de eso vamos a hablar. Mientras, vamos por el otro. Tocaba ahora de un hawaiano que nos ofrecieron ponerle suadero, y dijimos, a ver, échale, que para eso venimos a descubrir los nuevos ingredientes, y aunque no esté en el menú, lo pedimos, y si nos gusta, regresamos. Salsita, sin pico de gallo esta vez, pero sí con mucho limón.
mordida. Gran diferencia, muchísima diferencia del primero. Podría pasar hasta como que es otro taquito de otro puesto. El suadero como tal da una presencia totalmente distinta. Y déjenme decirles, la verdad es que cuando le pusieron la piña, sí tuve mis dudas, tenía un poquito de miedo, pero nada del otro mundo. Se combina perfecto con la pierna que me ponen y la grasa del suadero recubre tan bien que no es tan potente el sabor, la acidez como sabemos que es la piña. Buen taquito, cae pesado igual, pero esta vez no le pusimos tantas cosas para sentir todavía mejor el sabor de las carnes. Al güero, al buen Woody, no le fue suficiente poner el suadero recién sacado de ahí del aceite en la plancha con toda su misma grasa, sino cuando puso la pierna y el jamón le puso más aceite todavía. Este taco es la definición perfecta de yo no hago dieta, yo estoy comiendo como quiero y a pesar que como así me mantengo en forma. Este es un buen taco, redondito, buen tamaño, buena forma, se agarra perfecto y se pide bastante por lo que veo. Fíjense que hasta cierto punto yo pensé que el primero me iba a gustar más. Me declaro muy fan del alambre, también me declaro muy fan del suadero. Pero el primero, al verlo cómo lo preparan, se antoja por lo menos a mi discreción muchísimo más. Por los colores del alambre, porque aparte se ve todavía más sustancioso. Y este es un poco más sencillo, sí. Pero sí podría decir que por lo mismo de la sencillez y los sabores que ya presiento, como les había dicho, con la grasa del suadero, este me está gustando un poco más. Aparte de todo, no se hace tanto batidillo, se come mejor y eso también son unos cuantos puntos extras. También depende mucho desde qué punto de vista lo veas. Y no sé si les pasa lo mismo que a mí, camaradas, pero cuando vengo al centro o a algún lugar donde hay mucho movimiento, justo como ahorita, tanto de coches como de personas, de los negocios, hay en serio muchísimas cosas pasando a mi alrededor, uno como que empieza a comer más rápido. Es cuestión tanto del ambiente como de que a lo mejor las personas vienen, se tienen que ir a trabajar, comen rápido, piden grande, se llenan y se van contentos. Creo que se pega un poco la vibra. Creo que se pega un poco la vibra y eso hace que me esté comiendo los tacos tan pero tan rápido. A mí usualmente me gusta más aguantarme, gozar, morder despacito, estar acá platicando, que la gente venga, que estemos acá cotorreando, pero esto es como, ok, se me está haciendo tarde y ni siquiera tengo nada que hacer al rato, pero por la misma premura de todas las personas, como que eso me hace pensar. En ocasiones hay lugares en donde pedimos 3 cosas, pero cuando las cosas son exageradas, cuando la comida es muy grande, las porciones son demasiado grandes, pedimos 2. Aquí solo pedí 2 taquitos, pero se me olvidó decirles que la verdad es que me ganó el hambre y antes de empezar a grabar me eché uno de costilla. Les vamos a mostrar cómo lucía para que tampoco se queden con el antojo y solo por eso nos pedimos 2, pero sí les tengo que decir que se vengan con cuidado porque están bastante grandes y lo mejor de todo es que cuestan poco, así que atásquense como ustedes quieran. De 2 a 4 taquitos yo creo que sí entran. 30 pesitos cada uno de los árabes y ahí tienen. Ahora sí, provechito. Si quieren venir a echarse los mismos tacos que nos echamos o algunos otros porque tienen mucha variedad aquí con los güeros, tienen que venir a la calle de Delicias, casi esquina con Lázaro Cárdenas de este lado y en este lado con López a 1 cuadra del metro Salto del Agua en la línea rosa. Y si tienen más recomendaciones, adelante. Así es la calle, amigos. Regresamos. Y si tienen más recomendaciones, pónganlas por favor en la parte de acá abajo a mis redes sociales. Y no se olviden que es muy importante darle like, suscribirse, activar la campanita, compartir el video. Y ahora sí los dejo porque si no me van a atropellar. Nos vemos en el próximo de La Garnacha. Que apapacha. Se extrañaba venir al centro, pero ahora sí nos vemos. Yo no soy lúcido, mucho menos presumido, pero sí me doy a respetar. ¡Qué rolón!